Hola nuevamente. Este es el quinto video del curso Física Química. Esta es la tarea número 6 y es una tarea por lo demás interesante. Es de las que más me gustan de este curso. En esto vamos a calcular el volumen y la densidad de los objetos. Para eso vamos a necesitar balanza. Una balanza de las más pequeñas que podamos hallar en cualquier ferretería. Procure conseguir la balanza más pequeña que vendan para que podamos medir con bastante facilidad los objetos. Si pudiéramos conseguir una balanza electrónica sería mucho mejor, pero no es obligado. También vamos a necesitar tubos de ensayo o tubos de probeta, como los que se muestran aquí en este lado derecho. Por supuesto que si no hay tubos de probeta, que no tengamos disponibles tubos de probeta, podemos entonces utilizar un vaso con agua. Vamos a necesitar también agua, hilo y varios materiales que vamos a explicarte más adelante. ¿De qué se trata esto? Se trata de calcular la masa y el volumen de cualquiera de estos objetos que vamos a explicar. Hay tres pasos importantes que hacer. En primer lugar, vamos a mostrar la imagen. Como ya dijimos, si no tenemos tubos de probeta, podemos usar un vaso como el que se muestra acá y una regla o un metro de costurera que pegaremos al lado del vaso para poder medir la cantidad de agua que se desplaza cuando insertamos la piedra o lo que vayamos a insertar. Nosotros aconsejamos utilizar un vaso porque, por ejemplo, un tomate o un limón no caben normalmente dentro de un tubo de probeta. Así que para este ejercicio es aconsejable utilizar vasos. Vamos a volver al material anterior. Entonces, ¿qué hacemos en primer lugar? En primer lugar vamos a tomar, por ejemplo, una piedra pequeña, no tiene que ser una piedra grande. Tiene que ser una piedra pequeñita que quepa dentro del vaso. A esa piedra, en primer lugar, la vamos a pesar en la balanza, como se muestra aquí en esta primera imagen que vemos acá. Después de pesar la piedra, supongamos que pesa 26 gramos. Puede ser que pese menos, puede ser que pese un poco más. Esa piedra la amarramos con un hilo y la insertamos en el vaso con agua. Supongamos que el vaso con agua en ese momento dice que mide 30 centímetros. Cuando insertemos la piedra, el agua se va a desplazar hacia arriba. Y entonces tenemos que saber cuánto es lo adicional que subió el agua y esa será la cantidad de masa o de volumen que ha desplazado. En este caso, como vemos acá, el agua primero llegaba a 30 centímetros y una vez que insertamos la piedra, el agua subió hasta 40 centímetros. Eso quiere decir que desplazó un volumen equivalente a 10 centímetros cúbicos. Luego entonces lo que tenemos que hacer es simple. Vamos a dividir, para averiguar la densidad de masa, vamos a dividir la masa, que son 26 gramos, por el volumen, que son 10 gramos. En total nos va a dar 2.6 gramos por centímetro cúbico. Eso es la masa de densidad de esta piedra. La densidad de la piedra es 2.6 gramos por cada centímetro cúbico. Entonces nuestra tarea consiste en medir una piedra de la misma forma que ya lo hicimos y colocar aquí los resultados. Siempre, primera cosa que vamos a hacer es pesar la masa del objeto. Por ejemplo, una cuchara la vamos a pesar primero y después la vamos a insertar en el agua. Eso nos va a dar el volumen. Luego una cabeza de ajo o un diente de ajo, de preferencia una cabeza, porque un diente va a ser muy difícil que se vaya sola dentro del agua. Y luego entonces vamos a calcular después el volumen al insertarlo en el vaso de agua. Un tomate pequeño, un limón, y luego vamos a escoger otros 5 objetos que estén en nuestra casa, a los cuales primero obviamente los vamos a pesar, luego los insertamos en el vaso, calculamos cuánta agua desplazó y entonces hacemos la división, el peso por el volumen, y eso nos da cuántos centímetros cúbicos tiene de densidad cada uno de esos objetos.
El ejercicio es bastante simple. El problema es que hay que tener a mano esta fórmula y esta hoja. Entonces, te aconsejamos nuevamente sacarle una copia a esta hoja para poder hacer el ejercicio con bastante facilidad. Muy importante, y si es posible, háganlo en grupo. Es mejor si se hace en grupo porque entre todos se pueden ayudar. El objeto de este trabajo es saber que cada cosa que tenemos tiene un peso y también tiene un volumen. Y eso es lo que queremos averiguar con este ejercicio. Si tienes cualquier duda, puedes llamar a la escuela al 2387-3100 en horario de oficina, o también puedes venir aquí al instituto en cualquier hora, siempre que sea horario de oficina de lunes a sábado de 8 a 4, o también ayudarte con tus tutores. Este es un ejercicio bastante simple. En resumen, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que calcular cuánto pesa un objeto y cuánto volumen tiene. El peso es digamos, la cantidad de masa, y el volumen también es la cantidad de espacio que ocupa en cualquier lugar. Para averiguarlo utilizamos un vaso con agua, un hilo en el que vamos a amarrar el objeto y una balanza que nos servirá para pesar. El primer paso entonces es pesar el objeto en la balanza. Una vez que sabemos cuánto pesa, lo amarramos con un hilo y lo introducimos en el vaso de agua. El vaso tiene que tener una regla pegada o un metro de costurera pegado hacia uno de los costados, de manera que podamos ver cuánto hay de agua antes de insertar el objeto y luego cuánta agua se desplaza una vez que insertamos el objeto. Por supuesto que el vaso no tiene que estar lleno. Luego entonces podemos averiguar cuánto volumen desplaza. ¿Cómo lo averiguamos? El agua tiene que subir de nivel cada vez que insertemos el objeto. Luego entonces apuntamos cuánto es lo que subió el agua y finalmente hacemos la operación. Dividimos la masa entre el volumen. Masa, como dijimos, es el peso del objeto y volumen es el espacio que ocupa dentro de determinado lugar. Entonces, luego que tenemos la masa y el volumen, hacemos una división utilizando una calculadora o utilizando una hoja y papel, y eso nos va a dar la densidad por cada centímetro cúbico. Y eso es todo para este ejercicio número 6. Todavía nos quedan otros 2 ejercicios aproximadamente para el curso de física química, y los cuales revisaremos en el siguiente video.